Ay, me dijeron que me parecía a Megan Fox. La gente te dijo que vos te parecías a Megan Fox y vos te sentís parecida. No sé, capaz que cuando miro. Capaz Algo que así. cuando tipo de bien te... 2 gotas de agua son, es increíble, bro. La miradita corte, mirá. Dejen un me gusta y mínimo una suscripción y un comentario por este video, porque literal creo que voy a hacer boleta, me van a boletear el canal a la mierda. Creo que cualquier chiste que pueda llegar a hacer en este video va a poder ser cancelable y va a hacer que el video sea borrable. Acompáñennos a mí y a mi hermana a inyectarnos los labios. Mi abuelo peleó con uno de esos en el monte. Pero antes de arrancar, déjenme comentarles sobre CyberGhost VPN, un servicio de VPN excelente que se encarga de encriptar tu información para que estés seguro al navegar y evites estar expuesto en internet. Ya saben que andar por ahí navegando sin ocultar tu IP es más inseguro que caminar por la matanza a las 12 de la noche. Por eso, para evitar que terceros tengan acceso a tu información, incluyendo tu proveedor de internet, podés usar CyberGhost VPN, un servicio que te permite ocultar tu IP y quedar totalmente anónimo, ya sea para conectarte a alguna red Wi-Fi pública o para simplemente mirar alguna serie o película que no esté disponible en tu país, ya que CyberGhost VPN te permite cambiar de país con un par de clics. Con una sola suscripción podés conectar hasta 7 dispositivos distintos al mismo tiempo. Un ofertón. Si lo probás y te convence, tenés hasta los primeros 45 días para pedir una devolución sin ningún tipo de riesgo. Con una calificación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios a lo largo del mundo, es la mejor opción para mantenerte seguro y evitar que te afanen tus datos. Podés usar el enlace que te dejo en la descripción o el comentario fijado y vas a poder obtenerlo con un 84% de descuento y por tan solo $2,03 al mes. Muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Y ahora sí, vamos a arrancar porque si no voy a romper todo. ¡Dejá de poner publicidad, la que te parió! Para el que no tenga idea de nada, La Coqueta es una chica trans originaria de las catacumbas de TikTok. Ya saben que esa red social es tierra de nadie y que bueno, podés encontrarte cualquier cosa por esos lados. Por lo que pude investigar, La Coqueta arrancó a hacerse famosa por TikTok, pero dicen, no estoy seguro, que arrancó vendiendo contenido en la página de los pagines básicamente. Y como en Argentina hay un morbo muy fuerte por los travesaños, le pegó bastante, pero bastante, ¿eh? Tanto es así que arrancó a hacer TikTok como personaje que mostraba su día a día y le fue excelente. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Dame un tu ta ta tu ta tu tu. ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana! No hacía nada del otro mundo, simplemente mostraba lo que hacía en su día a día. Pero al ser una persona con cierta característica, no puedo ser muy específico porque YouTube me vacuna, le fue muy bien apenas arrancó. El tema acá es que parece ser que el contenido que hace no es consumido seriamente, es decir, la gente no la consume más que para reírse de ella o reírse de las boludeces que hace, pero no la consume como fanático, me explico, no tiene una comunidad seria como tal. A esto en internet se le dice contenido irónico o de sátira, es decir, lo consumís simplemente por las risas, no lo consumís por otra cosa, no te llama la atención el personaje más para reírte de él. Te vi con ella y no puedes negar. Amigo, esto es un montón. Hizo un Patricio Estrella versión coqueta de lana. ¿Hasta qué punto llegamos? Amigo, parece que fue un stream a que le hagan una entrevista y el pibete que está por acá le preguntó si trabajó en algún momento de obrero. ¿Nunca laburaste en un laburo tipo de obrero, así algo? ¿No me voy a con cara mañana a mí? Igual la pregunta también, boludo, ¿cómo le vas a preguntar eso? Sos un hijo de... Nah, pero mira la humedad que tiene ese techo, negrito. Mira, y acá le falta un cacho de pared. Cuando yo era chico, hablaba de los turros en todos los videos y pasaron no sé cuánto, 12 años y sigue robando con lo mismo. Es un hijo de puta. ¿Hay primos que te tiran onda? Ay, sí. ¿Tíos? Sí. También. No, No, digamos, ojalá. Re santiagueño eran los primos, boludo, y los tíos tremendos instrumentos, boludo. la que ya no tengo. ¿En serio? Dice, me la saqué, gente. ¿Y la guardaste? Eso me parece. ¿Para qué me va a servir? No sé de qué estarán hablando, pero tampoco quiero saber. Dejémoslo ahí. Según ella, le dijeron que se parecía a Megan Fox, meme por el cual yo la conocí y me hizo bastante gracia, no voy a mentir. Y bueno, comenta que capaz es cuando mira fijamente, ¿no? Y procede a clavar la miradita que vimos al principio del video. Y bueno, ahí es donde se crearon los memes de Megan Fox va perdiendo sus rasgos adolescentes. Realmente esta chica es bastante inteligente. Cada vez que pasa una polémica alrededor suyo, como por ejemplo cuando se le filtró uno de estos videos más 18, ella en vez de lamentarse empezó a sacar música, empezó a hacer contenido y obviamente su imagen empezó a crecer. Es algo así como lo que hicieron las Kim Kardashian pero versión Manao. Cada vez que apareció una polémica sacaban un cosmético, sacaban una cosa nueva para poder vender. Esto hacía que explote el mercado y bueno, se hicieran más famosas y más ricas y más plata y más todo. O sea, la hizo muy bien, ¿qué querés que te diga? Tenés altura y
presencia, que 5 se perdió vos. Lo malo de esta chica es cuando empezó a hacer promociones o canjes. El problema acá es que básicamente una empresa chiquita, una pyme, un pibe que recién estaba empezando o pibes que recién estaban empezando a crear su marca, empezaban a comunicarse con ellas para crear un canje. Es decir, yo te pago o te doy algo y vos básicamente me haces la promoción. No sé qué esperan para registrarse en OneXBet. Roger es un mercenario. Bueno, ella empezó a tirarle, supuestamente, esto no lo sé, esto es lo que dice internet, empezó a tirarle números desorbitantes para cambio del canje o cosas que no se podían lograr. Qué sé yo, dame tal cantidad de dinero y yo te hago la promoción. El problema, cuando recién estás empezando, la plata para el marketing no es tanta. No sos Coca-Cola, boludo, no tenés toda la plata del mundo como para poder tirarle tanta guita. Y aparte de eso, supuestamente cerró algunos canjes que no cumplió al pie de la letra. Casi siempre estos tratos son de palabras, por ende queda en pie lo que sea la fidelidad de la persona de si quiere hacer la marca o la promoción o no. Y acá parece que derrapó un poquito, ¿no? Se nos fue un poco de foco el coqueto. Y cuando yo subo que iba a contar, ella me contesta esa historia y me dice otra colgada más. Jaja, besos, y me bloquea. Si quieres plata, anda a laburar, vago de mierda. Pero bueno, tal parece ser que antes de hacerse famosa en el entorno de TikTok es donde entró el argentino que resurgió del abismo y le dio la fama que hoy tiene. Parece que el contenido más 18 de esta chica, al ser trans, tuvo mucha, pero mucha relevancia. A ver, en estas páginas más 18 siempre, pero siempre hay gente muy bonita. Ya sea hombre o mujer, tenés para elegir. Pero ¿qué pasa? El argentino es muy morboso y parece ser que, bueno, cada vez que aparece una chica trans, se plaguean, ¿no? Y todo en discreción. Y lo miro así de repente, es tremendo mono, muchacho, dije, sabelo. Este es el bifú. Tanto es así que parece que esta gente, todos los que venden contenido, también ofrecen sus servicios presenciales para estar con ella por cierto precio. Y parece que la coqueta no era la excepción en este caso. Son como las de Palermo pero a domicilio. Y bueno, tampoco me voy a poner a hacer chistes sobre esto porque YouTube me va a vacunar de parado y voy a terminar yo vendiendo ese contenido. O sea, ella misma contó que con este tipo de contenido hizo como 10 palos. Unos videos re random eso. Llegaste a ganar con Lo el dejo. contenido. Ay, como 10M. ¿10 millones de pesos? Sí. Qué tristeza, boludo. Qué tristeza. Estos números demuestran que el argentino promedio es bien colafácil. Yo no estoy en esa bolsa igual, muy orgulloso. Pero bueno, cada uno con su culo, en este caso literalmente, hace lo que quiere. También le fue que hasta parece haber tenido un encuentro con un jugador de Boca. Y decime que la pasaste bien. Uno me sorprendió, era pasiva. ¿El de River o de Boca? El de Boca. Para mí fue Cavani, Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Para mí fue Cavani que la agarró de rebote y le dio al travesaño. Ya me lo veo a Cavani mañana en un video. Não, eu em nenhum momento soube que era travesti. Eu sou completamente heterossexual. Tanta era la viralidad que tuvo que hasta se hizo tendencia por haberse operado la papada. Esto es increíble. Me mata porque se hizo famosa y tendencia no una vez, sino muchas veces. Una por la papada, como les venía comentando, otra porque estuvo con un jugador de fútbol, como lo venía ya comentando, y otra porque pidió plata para dar una entrevista. Bueno, ¿a qué hora llegaste? Contame cómo te ha recibido el público Villa Mercedino. Pero para programarme tienen que ir a pagar. La cara dura como una piedra tenía. Amigo, la cara es la del meme este, no lo puedo creer. Ay, me hace mucha gracia porque parece que ahora está en la transición de ser influencer a ser cantante. Que bueno, son covers bastante comunes que puede hacer cualquiera con una computadora y el FL Studio con 2 jarras de Fernet encima. La nueva cantante internacional de Argentina. ¡El mono, mamá! ¡Le aparece el maldito mono! ¡A poner orden! Lo que destaca es que ya está haciendo presentaciones que se hicieron bastante virales. La cara del DJ es épica, amigo. Es como sáquenme de acá, por favor. Los videos de estos temas mientras está en el tren Roca son tan bizarros, boludo. De verdad, son bizarrísimos. Y bueno, aparte de cantar, aparece este otro ser por acá. Y bueno, hace contenido muy repugnante en TikTok. La verdad, no me gusta para nada. Que la gente, bueno, no sé cómo la gente consume esto, sinceramente. Es contenido muy bizarro. Y también canta. No sé qué comentar sobre esto, sinceramente, boludo. ¿Qué
¿Qué se supone que tengo que decir de esto? Tal parece ser el auge y la viralidad que tiene, que hace poco la engancharon en una joda o un boliche tomando de la del Diego. Y ella, bueno, dijo que estaba probando un perfume. Es increíble. Debió ser un árabe modo bestia de los potentes, como para andar probándolo en el medio de la joda, ¿no? A ver, a mí personalmente me parece un PJ muy raro. Y que personalmente a mí me parece que va a apagarse pronto, muy pronto. No le veo mucho futuro en las redes, la verdad. Siento que ahora está en auge. Y creo que no estoy seguro, pero simplemente la gente se va a aburrir de ella y su contenido. Y va a ir decayendo poco a poco en números hasta que se apague. Porque ahora está recontraviral, porque todo el mundo sabe quién es y todo el mundo la consume y tal, pero no le veo futuro porque no hay un contenido sólido que la lleve, ¿no? Es como un contenido viral que simplemente está ahí porque está ahí, me explico, no tiene nada que aportarle a nadie. No lo digo para mal, lo digo para bien, es simplemente que es un contenido que lo mirás, te cagás de risa y lo sacás, o sea, te lo cruzás, te reís y te vas, no hay mucho más que eso. Como siempre digo, cada uno con su culo hace lo que quiere. Yo creo que esta piba está bastante bien, no tengo nada en contra, así que le vaya bien. Aguante la Megan Fox de la salada, viejo. Y ahora te querés matar vino el mundo, hermano. Y nada más eso, muchachos, espero que les haya gustado. Como siempre, sin ánimo de ofender a nadie, muchachos. Si la coqueta ve este video, que sepa que está todo bien, no hay ningún problema, no tengo nada en contra de nadie, es todo humor, así que nada, me barres el canal que está todo bien, yo te banco. Y nada, eso, muchachos, un beso en la rosca para todos, cuídense. Evita tocarte. Obrero dice ridículo. Yo soy mujer, yo no trabajo. ¿Nunca trabajaste? O sea, no trabajo levantando una pala. O sea, obrero, me quiso decir hombre. No, pero tú... Porque tenemos... Baby, con ella no puedes negar. Eran tus labios los que la besaban. Canalla. Dale, hacete el canchero, la c*** de tu hermana. Tenés altura y presencia, que 5 se perdió vos. Y lo miro así de repente, tremendo mono, muchacho, dije, sabelo, este es el bifú. ¿Nunca laburaste en un laburo tipo de obrero, así algo? ¿No me voy a ir con cara al Miami? Y no se olviden que en la descripción les dejo el enlace para que obtengan CyberGhost VPN con un 84% de descuento por tan solo $2,03 al mes, además de los 4 meses gratis. Un servicio espectacular que por 2 mangos te da 1000 herramientas de uso.